La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore y estoy aquí a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Si lo observamos así, es que el presidente es como Peppa Pig. Ve un charco y se avienta. Entonces sale a decir que él apoya a Donald Trump y que el caso está siendo totalmente injusto. Y con este fin, para aclarar el caso y ver una perspectiva política, vamos a hablar con Alonso Castillo Cuevas, a quien saludo con todo mi cariño. Querido Alonso, gracias por tomar esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente, encantado de estar contigo. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Alonso, sí, efectivamente, pues ahorita estamos viendo cómo el presidente Andrés López apoya a Donald Trump y yo quiero conocer tu perspectiva. Era de esperarse, no es sorpresivo que López Obrador defienda a quienes desprecian las leyes, a quienes no les gusta la verdad, pero sobre todo a los que quieren estar por encima de la ley, porque ya vimos que después de que enfrentó los más de 30 cargos en la ciudad de Nueva York, salió al día siguiente en la mañanera a calificarlo como él una víctima y que esto es una cuestión también electoral, sin ni siquiera conocer la evidencia, y estamos hablando que esta es solo una de las varias investigaciones que se han iniciado en contra del expresidente de Estados Unidos. Tenemos los papeles que se robó de la Casa Blanca y se los llevó a Mar-a-Lago. Tenemos el caso de la elección de Georgia y sus intentos por socavarla. Tenemos una cantidad de asuntos con el presidente, con el expresidente de Estados Unidos, que no nos sorprende que López Obrador lo defienda a capa y espada, porque esta es su política. Sí, esa es su política, esa es su forma de hacer las cosas. Te digo, es como Peppa Pig. O sea, ve a ver qué charco voy y me tiro. Porque en todas se revuelca, en todas las situaciones internacionales, como que no tiene esta base de la educación, de la política internacional, la Carta China. ¿Tú cómo viste la Carta China? Otro absurdo de López Obrador, en donde prácticamente les está diciendo a los chinos: díganme en qué embarcaciones viene el fentanilo, Sí. a qué puerto llegan, qué otra respuesta podría esperar el presidente de México que no fuera la que le dijeron los chinos de, pues aquí tampoco hay fentanilo, es decir, que el fentanilo no está en México, no está en China, así que cae del cielo, ¿no? Entonces, otro error también garrafal de López Obrador, en donde más allá de su visión de pueblo y su ineptitud, es la búsqueda permanente de contenido para las mañaneras, porque él lo que necesita es continuar con el show andando. Entonces, enrollarse en la bandera nacionalista, la hora que va a decir el lunes seguramente: miren, China también dice que Estados Unidos no se debe de meter con la soberanía de México. Y entonces es el mismo jueguito en donde él va poniendo la narrativa para tratar de distraer el desastre, por donde lo queramos ver, de México, principalmente en el exterminio del Estado de Derecho y de la rendición de cuentas y la transparencia. Y por eso lo enojó ver a Donald Trump ahí en una corte en donde está desde un violador, un secuestrador, un ratero, hasta un expresidente. Y en lugar de decir, caray, eso es lo que aspiramos en México, a que nadie esté por encima de la ley, a que nos sintamos seguros con uno de los pilares de la democracia, no. Vamos a atacarlo, porque pues hay que aliarnos con Nicolás Maduro, no hay que condenar a Ortega en Nicaragua, vamos a invitar a Evo Morales, es clarísimo, o como nos dijo, ¿no? Vámonos a vivir a Cuba, pero sin embargo ni sus hijos ni él, pues yo los veo vacacionando en Matanzas o en Varadero o en La Habana. Entonces es muy fácil romantizar el comunismo y las revoluciones y estos regímenes en donde dice que no hay que meterse, que el principio de autodeterminación de los pueblos, pero ¿qué tal se mete él en todos los asuntos que le da la gana? Es, igual que Donald Trump, un estafador. Eso es lo que me recuerda a mí López Obrador, es la gran estafa en donde ahora se le acaba el tiempo, el sexenio ha sido un desastre, y ahora ¿qué necesita? Pues hacer este tipo de locuras para que en todo el mundo los periódicos digan, pues ve lo que está diciendo el presidente de México, y al presidente no le importa denigrar a México, no le importa el papel del país a nivel internacional, a él lo que le importa es el contenido de la mañanera para seguir
distrayendo y poniendo a todas las personas a pelear con cosas que no tienen nada que ver, en lugar de atender los asesinatos, las masacres, los feminicidios, la falta de medicamentos y todo el desastre que tú conoces perfectamente. Él está pues concentrado en el teatro, mientras al país se lo lleva literalmente el fuego, controlado, si tú me permites, por el fiscal general de la República, porque no es posible que a más de un año que Alejandra Cuevas Morán, mi madre, fue liberada, siga en el puesto no solo Gertz Manero, Ernestina Godoy, la jueza 67, el magistrado que le dieron, Ceballos Orozco, que le dieron un puestazo en la Fiscalía de la Ciudad de México. Esto es México. La falta de rendición de cuentas, la falta de transparencia, la impunidad y la corrupción absoluta. Sí, por donde volteas. Ustedes vivieron un momento espantoso, Alonso, espantoso. Se vieron atrapados. La lucha que hicieron fue impecable. Ustedes no bajaron la guardia, ustedes no se rindieron y efectivamente estaban siendo atacados por absolutamente todas partes con un sistema de injusticia que no tiene ni principio ni fin. Y efectivamente, en México eso es lo que hay. Es un sistema de conveniencias, es un sistema de injusticia, es un sistema que ataca las instituciones, es un sistema que se está comiendo todo lo que nosotros como ciudadanos tendríamos que tener asegurado. Entre ellos, pues también el INE. Así es, pero pues todos los objetivos, gran intención es destruir el INE, los mecanismos de rendición de cuentas, porque ¿sabes qué es lo más lamentable? El descaro ya. O sea, es que es el cinismo absoluto, en donde ya en la cara te dice sí, ¿y qué van a hacer al respecto ustedes? O sea, ahí tienes a Ovalle, ahí tienes a todas estas personas involucradas y todo lo que le importa al país se le desbarata a la Fiscalía General de la República, salvo los asuntos que tengan encargo particular del presidente o las venganzas de Alejandro, que utiliza esa institución de enorme importancia para el país y más como está, como un despacho privado de Alejandro Gertz Manero. Entonces realmente es muy lamentable, muy decepcionante ver que ya no importa nada, no importa la verdad. Lo vemos en las mañaneras todos los días. Miente, pero ya no importa la mentira. ¿Cómo puede ser que el presidente diga que no existe la corrupción y la impunidad? Ya no le importa nada. Él que siempre dice fuera máscaras, ya que se la quite, ya que diga cuáles son sus intenciones, si las vemos perfectamente, este atole con el dedo y este veneno, esta polarización, esta división, este resentimiento, es igual al de Donald Trump. Y además lo que no se está dando cuenta el presidente, que ahora como ya agarró de piñata a Estados Unidos, al criticar las costumbres del país, en donde dice, por ejemplo, que al mandar a los jóvenes a los 18 años a las universidades, prácticamente la causa por la que hay una epidemia de fentanilo en Estados Unidos, el burlarse de las costumbres de este país, ¿qué va a ocurrir después? Él está avivando sentimientos antiinmigrantes, particularmente antimexicanos, igual que Donald Trump, que llegó a la presidencia gracias a esa retórica antimexicana, por lo que para una persona que ama con todo el corazón al pueblo, pues vaya manera de demostrar el amor para ahora también no solo destruir y disminuir la calidad de vida de los mexicanos en México, sino ahora también los del extranjero, los que han huido por la miseria, por la violencia, por la corrupción, y ahora también se va a meter con Estados Unidos y dice que no se metan con él, que la soberanía del pueblo. Es que realmente es el engaño de un estafador que se le está cayendo a pedazos, y por eso es tan importante que en espacios como este, en donde cuando ocurría lo de Alejandro me dieron el espacio para hablar, cuando muchos no se atrevían, y siguen a continuación, ya vemos que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores tienen el juicio político en contra del fiscal general de la República y no pasa nada, porque el sello de la 4T es la impunidad para todos, la corrupción, y no puedes hacer nada. Esa es la actitud del presidente. Entonces, por eso estamos en un momento crítico en donde si no hay ese esfuerzo cotidiano, en donde no nos podemos rendir, en donde como nosotros que todos nos dijeron es imposible que logre la liberación de su mamá, están con todo el poder absoluto. Si hubiéramos hecho caso y no hubiéramos luchado todos los días, mi mamá seguiría en Santa Marta. Entonces yo viví en carne propia el poder de la sociedad civil, nadie me lo contó.
y fueron personas de toda la República Mexicana que se aliaron por una causa en común, porque hasta la gente más fanática de la secta de López Obrador saben que Alejandro Gertz Manero tiene que abandonar el puesto, no porque sea un corrupto e impune como el López Obrador, sino porque él no ha hecho las cosas que les vendió López Obrador. Vamos a encarcelar a este, vamos a ir en contra del otro. No puede ni con Lozoya. Sí, no, bueno. No puede, exacto, no puede ni con Lozoya, no puede con nada. No puede con nada. Simplemente el país se le salió totalmente de control y esto obviamente da pie a tener un México que no tiene justicia. Ahora mencionabas que AMLO criticaba a los chavitos que estudiaran a los 18 años. Es que también ataca la educación. Todo lo que sea saber, todo lo que sea progreso, energía, lo que quieras de progreso, lo ataca. Se va en contra de él. Vive en un siglo que es totalmente irreal, en donde se ocupaban los mismos chanchullos de antes. No ha cambiado en absolutamente nada. Claro, además tiene un amor muy particular a los pobres y a ser más pobres, ¿no? Porque él lo ha dicho ya varias veces que son los más leales y son los que van a apoyar la transformación. Entonces, claro, por eso según el Coneval hay más de 3 millones de pobres con López Obrador. Y entonces estamos viendo que, pues claro, hay una necesidad de dejar al país en la miseria para que al rato agradezcan el pedazo de jamón racionado que si tienes suerte te va a llegar. Es realmente preocupante. Yo lo veo y veo que se aproxima a una velocidad vertiginosa y no veo una oposición articulada, no veo a alguien que inspire, todos tienen un afán protagónico en donde no están viendo que así como está la oposición, piensan que van a poder ganar la presidencia de la República, digamos que ganan por un margen pequeño. Creemos que López Obrador, con su trayectoria, va a aceptar en esta ocasión un fracaso estando en la silla con los militares aceitados. Es ingenuo y estamos haciendo una traición al país en no ponerle el fuego en los pies a la oposición y decir qué van a hacer, por qué no alzan la voz, por qué tienes a Santiago Krill, el presidente de la Cámara de Diputados, sin decir nada del juicio político de Gertz Manero, saliéndose por la tangente. Ya ni te digo Armenta, el presidente del Senado, que hasta los libros vende, ya se convirtió en una librería el Senado de la República porque se le da la gana. Entonces todo regresamos a lo que estamos hablando. Impunidad, corrupción 100%, y la realidad es la que digo yo, Andrés Manuel López Obrador, no la que existe. Háganle como quieran. Sí, ya estamos, la verdad es que el gorro de las mentiras, y efectivamente lo mencionas bien, Alonso. Ahora que vengan las elecciones, hijo, yo no quiero ni siquiera empezar a imaginarme cómo va a estar el país. La violencia, las marranadas que se van a aventar ahí entre ellos, se va a poner color hormiga. Y yo agradezco mucho y de verdad me da mucho placer poder platicar contigo porque admiro mucho su valentía, Alonso, su determinación, su empuje, la forma en la que piensan, la experiencia, cómo la vivieron y cómo la pudieron compartir también con todos nosotros, porque ustedes permitieron y fueron parte de esos casos que le abrieron los ojos a los ciudadanos, que para aquellos que ya estaban con Morena, de repente dijeron, esto ya no me está gustando. Y poco a poco México se va haciendo uno. Ese México que AMLO desmoronó se va haciendo uno. Y yo lo sé porque te tengo aquí al aire. Así lo creo yo firmemente, te agradezco lo que mencionas y esas cualidades las tienen todos los mexicanos. Yo estoy seguro porque, te repito, lo vivimos. Aquí no hubo distinciones de nada, todo el país se unió porque se dieron cuenta de la gran injusticia en donde cuando meten a mi mamá a la cárcel y nosotros empezamos a conocer los casos, dices, no puede ser que lo único que se castigue es la miseria, porque el secuestrador que entra en la apelación sale sin problema, ¿no? Le dan la lana al juez y se acabó, pero la que se robó los chocorroles, que son las que están ahí, llevan 10 años en prisión preventiva. Entonces, es realmente espeluznante toparte con el nivel de injusticias, con el nivel tan bajo que hemos caído, pero rescatemos esa unión que sí tenemos y nadie nos lo contó. Por eso digo, si se pudo contra alguien que es el que tiene el titiritero, que es Gertz Manero,
pudimos lograrlo, no hay nada que no se pueda, pero tenemos que unirnos como sociedad, exigirle a los candidatos de oposición que dejen el afán protagónico, todos con videos muy bonitos. Y yo les digo, ¿qué van a hacer con Alejandro Gertz Manero, el único funcionario con pase transaccional? Nadie contesta. Esos son las personas que quieren ser presidente de la República. Todos están agarrados porque tienen cola que les pisen o porque tienen miedo que te inventen un delito y te metan a la cárcel como se lo hicieron a mi mamá y como se lo hacen a muchas personas. Pero si ese es el caso, pues que renuncien. Para eso tienen el fuero, para eso dijeron que quieren proteger la Constitución. ¿En dónde está la protección de la Constitución? Es puro choro de todos los partidos políticos. Y si los ciudadanos no vemos el peligro que representa López Obrador, entonces no nos podemos quejar cuando al rato haya un éxodo como el de Venezuela. Ayer leía que en México las solicitudes de asilo han roto récords de cualquier trimestre, de cualquier año, y los principales, las personas que vienen es de Venezuela. Entonces, él habla de Venezuela y Nicole. ¿Por qué se están yendo de esa manera? ¿Por qué se están yendo? Porque es el mismo manual de los Castro, es el mismo manual, lo siguen al pie de la letra. Entonces los mexicanos no queremos una dictadura, los mexicanos queremos saber que vivimos en un país en donde se respeta la ley, en donde si cometo un delito la pago, en donde no me van a inventar, en donde el gobernante le vamos a exigir que haya rendición de cuentas. ¡Ay, no! Lo engañaron. Segalmex lo engañaron, pobrecito, no fue su culpa. Y así se la va. Y nosotros aceptando ya la locura absoluta con un gobierno así. Entonces es importante, por eso, continuar con estos espacios, y yo te agradezco mucho no solo el espacio para platicar, sino te repito, como estuvieron presentes tú y tu familia durante la persecución salvaje del gobierno de México. Sí, y aparte si te fijas, cada vez que sale Gertz a algún tema, lo esconden. Que se enferma. Y luego no solo lo esconde, ahora lo desobedece ya públicamente. Cuando pasó la tragedia de los migrantes, en una mañanera le pidió al fiscal que se apersonara, así dijo el fiscal, y que atendiera de forma directa. ¿Tú crees que Alejandro salió de la sala de su casa para ir a Ciudad Juárez o para atender este asunto, para hacer una conferencia de prensa? Hace lo que se le da la gana. Entonces, pues también está el presidente, el jefe de las Fuerzas Armadas. Gertz le dice, mira, tú haces esto para mí, te callas la boca. Entonces, pues hacer las cosas así es muy complicado y cualquier asunto que diga López Obrador, simplemente con el caso Gertz Manero, se desploma ante los hechos, porque tenemos la evidencia en las manos, la misma evidencia con la que van a condenar a Alejandro Gertz como un violador de derechos humanos en el mundo. Y López Obrador va a pasar a la historia, entre muchas otras cosas, como el hermano siamés de ese gángster a cargo de la Procuración de Justicia. Por eso está el país como está. Por supuesto. Yo te agradezco muchísimo, Alonso, que estés con nosotros el día de hoy. Te abrazo con cariño, disfruta las vacaciones y gracias por hablar con la verdad. De verdad, encantado. Te mando un abrazo, saludos a toda tu familia y estamos en contacto. Gracias y un saludo a todo tu auditorio. Buenos días. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias a ti y muy buenos días. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.